Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a esta versión de los viernes astronómicos en tiempos de cuarentena. Estamos muy buenas tardes. Muy contentos de estar con ustedes una vez más. Estamos gratos de poder a través de este medio facilitarles un poco de conocimiento astronómico y por supuesto llegar a cada una de sus casas intentando saldar tal vez un poco la falta tal vez de ciencia que podamos tener en estos tiempos, ¿no? Bienvenidos a todos, muy agradecidos a todos los que se están conectando. En esta oportunidad tenemos a nuestro querido John Llana, que nos va a deleitar con una exquisita charla, ¿no?, sobre un tema candente, moderno y también que intenta responder una de las más antiguas preguntas de nuestra humanidad, ¿no? Solamente mencionarles, antes de dar paso a John, que él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de SPACE, participa activamente hasta el día de hoy, a pesar de que ya egresó algunos años atrás, activamente en diversos programas, tanto educativos, programas de ciencias, programas de divulgación y programas científicos que tenemos con John en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con otras organizaciones también, ¿no? Él está muy de la mano con todos nosotros, así que nuestros agradecimientos a John también por mantener vivo este espíritu de llevar la astronomía en todos los rincones del Perú. Bien, él además está haciendo su doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en el Departamento de Astronomía. Es especialista en espectroscopía estelar, ¿no? Ya les va a comentar un poquito él de qué trata esta cosa. Y es uno de los principales estudiantes de uno de los astrónomos tal vez más grandes que tenemos en la actualidad, ¿no? Él es estudiante de Jorge Meléndez, ¿no?, quien es profesor también de la Universidad de Sao Paulo. Bien, sin hacer más largo el asunto, damos la bienvenida por favor a John. Solamente decirle que cualquier consulta o pregunta que tenga pueden hacernos llegar a través de los comentarios del Facebook que tienen, ¿no? Y nosotros vamos a estar recopilando las preguntas y al final de la charla sus preguntas van a ser respondidas por el mismo expositor. Damos paso a John con un aplauso virtual desde sus casas, por favor. John, bienvenido. Bienvenido, John, y te dejamos con todo nuestro auditorio en el ciberespacio. Hola, buenas noches con todos. Espero todos estén bien en estos tiempos difíciles de cuarentena. Víctor ya se fue. Bueno, muchas gracias por la presentación, Víctor. Gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿no?, asistiendo más en un viernes astronómico. Y lo que voy a hablar hoy es sobre un tema digamos, actual, sobre exoplanetas y vida alienígena más allá de nuestro sistema solar. Esta charla es divulgativa, ¿no?, pero también tiene un tono, más adelante, casi al final, tiene un tono, digamos, que tiene que ver con mi investigación y lo que se está haciendo o los peruanos que están trabajando en el área. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Como dije, las preguntas al final, Víctor me las va a pasar y las vamos a discutir y vamos a tratar de responder todas las preguntas, ¿no? Ya saben, yo soy Llana Galarza, junto con Víctor Vera estamos haciendo las transmisiones de los viernes astronómicos y también de Pregúntale a un astrónomo, ¿ok? Bueno, empecemos sin más. Búsqueda de exoplanetas y vida alienígena más allá de nuestro sistema solar. Primero quiero comenzar la charla con esta frase aquí, una frase interesante, ¿no?, del gran Carl Sagan, que voy a explicar quién es él, ¿no? Y dice, si no existe vida fuera de la Tierra, entonces el universo es un gran desperdicio de espacio, ¿no? Carl Sagan fue una persona, un divulgador, ¿no?, un astrónomo divulgador, probablemente el más grande que hemos tenido sobre la faz de la Tierra, y hasta ahora no hay un divulgador que tenga la fama de él, ¿no? Y él ha sido famoso porque ha tenido el programa Cosmos, ¿no?, que ahora es dirigido por Neil deGrasse Tyson, ¿no? Pero en aquella época, en los años 80 más o menos, ¿no?, estaba Cosmos, ¿no?, que inspiró a toda una generación de astrónomos y también, dicho de paso, me inspiró a mí, ¿no?
ver todos los capítulos de Cosmos, no me acuerdo ahora, deben ser unos 12, ¿no? Explicando sobre las leyes de la física, ¿no? Y de la astronomía, que me inspiraban mucho a estudiar, digamos, astronomía, y la forma como él explicaba, una forma tan simple, ¿no? Que hacía llegar realmente a las personas. Y estoy seguro que muchos astrónomos que ahora están viendo fueron realmente inspirados por este personaje, ¿no? Y él incluso tiene un libro en el cual se ha hecho una película, ¿no? Entonces, este personaje es interesante, y si hablamos sobre búsqueda de vida en otros planetas, pues él fue pionero, ¿no? Con la nave Venera, que fue hasta Saturno, digamos, ¿no? Para espiar, ¿no? La superficie, ¿no? Entonces, tenemos a Carl Sagan, ¿no? Como uno de los pioneros, ¿no? Marte, ¿no? Como uno de los pioneros para la exploración de otros mundos diferentes a la Tierra. Voy a comenzar esta charla con esto de aquí, en la segunda parte, ¿no? Estoy seguro que cuando los primeros humanos, ¿no? Que tuvieron uso de su razón y que observaron el cielo, ¿no? Vieron como esa persona aquí un montón de puntos, ¿no? Brillantes, y se hizo muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que hasta ahora nos hacemos y que todavía no han sido respondidas, ¿no? Como estas de aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Una de las preguntas. Otra pregunta, ¿por qué existe el universo? ¿Cómo se formó la Tierra? ¿Cómo se formó la vida? ¿Estamos solos en la Tierra, en el universo? ¿No? ¿O qué es vida? ¿No? Todas esas preguntas que son simples y que probablemente tú en algún momento te las has hecho, ¿no? No necesariamente viendo las estrellas, ¿no? Son preguntas que hasta ahora no podemos responder, que la ciencia y los científicos no pueden responder, y son preguntas simples, ¿no? Pero la ciencia está yendo o está evolucionando bien, se está avanzando en tecnología y demás, ¿no? Exploración de otros mundos, y probablemente dentro de poco vamos a descubrir, ¿no? O vamos a responder a ciencia cierta si es que estamos solos en este universo o no, ¿no? Y la ciencia, a través de la búsqueda de vida extraterrestre, intenta responder estas preguntas, pero cuando hablamos de búsqueda de vida extraterrestre, no estamos hablando de ovnis, tampoco estamos hablando de ETs, ¿no? Tampoco estamos hablando, ¿no? De platillos voladores que abducen, ¿no? Ciertos animales y demás, ¿no? Sino estamos hablando de astrónomos, astrofísicos o científicos que están trabajando, observando las estrellas, observando, buscando planetas, buscando respuestas, ¿no? A estas preguntas mencionadas anteriormente, y eso se hace a través del uso de grandes telescopios, a través de la tecnología que nosotros tenemos, ¿no? Supercomputadoras, ¿no? Entonces, esa es la verdadera búsqueda de vida extraterrestre que hacen los científicos. Y en realidad con eso no quiero decir que no exista vida fuera de la Tierra. Yo creo que existe vida fuera de la Tierra. Lo que no creo es que ellos hayan venido, ¿no? Con platillos voladores a contactar solo a ciertos personajes, ¿no? Cosa que ya hemos discutido mucho eso en Pregúntale a un astrónomo, y nosotros hemos hablado sobre las principales teorías de conspiración, los puedes ver en YouTube, ¿no? Y mucho cuidado, por favor, con los fake news. ¿Por qué? Porque esos personajes, ¿no? Lo que hacen es crear o inventar noticias, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Y con estas noticias falsas, como la población no tiene acceso, digamos, ¿no? A preguntar a un científico, pues lo que hacen es creer, ¿no? Y como consecuencia nace la pseudociencia, ¿no? Lo cual no es ciencia. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con estos personajes. Me acuerdo de estas momias, por ejemplo, ¿no? Peruanas que dicen que se encontraron y que probablemente son alienígenas. Bueno, con estudios inclusive se desmintió de que eso no es así. Y sobre todo, fue muy sorprendente para mí que el ex Congreso, ¿no? Ya ahora destituidos, algunos personajes inclusive querían financiar,
querían poner un proyecto de financiación para investigar estas momias, ¿no? Siendo que en Perú se necesita inversión en ciencia, pero nunca se piensa en inversión en universidades públicas o en científicos que están trabajando o en personas que ahora están trabajando detrás de la cura del coronavirus, ¿no? Pero con cosas así de pseudociencia, sensacionalistas, pues están presentes infelizmente nuestros políticos. Y un último fake news que vi hace poco, ¿no? Fue sobre la detección de un universo paralelo por las partículas y que el tiempo está, que va en sentido contrario y demás, y que fue desmentido, ¿no? Yo hice un post ahí en el Facebook de Gustavo Esteban Romero. Él más o menos dio una historia de cómo esa noticia fue desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Entonces, mucho cuidado para todos, ¿no? Todos los científicos, en realidad, inclusive los periodistas, ¿no? Que rebotan ese tipo de información y lo toman como dado por cierto. Lo primero que tienen que hacer, en realidad, es ver de dónde, quién escribió esta noticia, la fuente de esa noticia, y generalmente cuando las noticias, ¿no? sobre descubrimientos son verdaderas, ellos dan una fuente, ¿no? Una fuente que te lleva a la publicación con la revista y las personas que estuvieron envueltas en esta investigación, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los fake news, por favor. Y bueno, regresando a mi charla, cuando nosotros vemos el universo, pues vemos de esa forma, ¿no? Vemos un montón de estrellas, vemos la Vía Láctea, ¿no? Por aquí, ¿no? Esta es una foto tomada desde los Andes peruanos por un astrofotógrafo. Y vamos a imaginar que cada punto tiene una estrella, ¿no? Vamos a imaginar que cada punto es una estrella, como la nuestra, como el Sol. Solo vamos a imaginar, no es que sea cierto. Y que cada estrella tenga planetas como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tenga muchos planetas. La gran pregunta es, ¿cuántas estrellas existen? ¿No? ¿Cuántas estrellas existen en nuestra Vía Láctea? Nosotros sabemos que vivimos en una Vía Láctea en donde hay un agujero negro masivo, ¿no? Y todas las estrellas están orbitando esta galaxia, ¿no? Una galaxia como esta de aquí, ¿no? Y se estima que hay de 200 a 400 billones de estrellas y nosotros estamos en una galaxia espiral, como esta de aquí, ¿no? Y nos encontramos en un brazo. Y es por eso que nosotros vemos esta franja aquí, ¿no? Justamente porque estamos en un brazo de esta galaxia, una galaxia parecida a esta. Pero hay otros tipos de galaxias también. Y la pregunta, ¿cuántas galaxias existen? Bueno, es difícil de decir, pero un número aproximado está entre 100 a 200 billones de galaxias. Mira aquí, tenemos de 200 a 400 billones de estrellas. Ahora, en una sola galaxia. Ahora tenemos, digamos, billones de galaxias aquí. Y imaginen cuántas estrellas hay en todas las galaxias. Difícil cálculo, pero una primera aproximación bien así simple, ¿no? Nos puede decir que tenemos del orden de sextillones de estrellas. Sextillones de estrellas, o sea, 10 a la 23 estrellas. Sextillones es 10 a la 21, entonces tenemos más o menos 100 sextillones de estrellas. Ahora, si cada estrella tiene un planeta, digamos, parecido a la Tierra, o tiene 7 planetas, imaginen la cantidad de exoplanetas que debe existir en el universo, ¿no? Una primera aproximación simple. Y ahí, nuevamente, voy a citar a la frase de Carl Sagan, ¿no? Si no existe vida fuera de la Tierra, vemos estos números de simple cálculo, ¿no? Entonces el universo es un gran desperdicio de tierra. Entonces nosotros, los astrónomos, los científicos, no estamos en contra, no estamos negando, no estamos diciendo que no hay vida fuera de la Tierra. Debe haber algún tipo de vida, solo que no lo hemos detectado hasta ahora y probablemente lo vamos a detectar en un futuro próximo. Ahora, hablando seriamente, ¿cuántos planetas existen en la galaxia? Disculpen, ¿cuántos planetas existen en nuestra galaxia, ¿no? O en nuestra galaxia misma. Bueno, esto de aquí es una imagen, ¿no? Representativa de la cantidad de planetas, ¿no? que han sido descubiertos hasta ahora. Hay un gran número de planetas descubiertos hasta ahora, terrestres, rocosos, ¿no?
gaseosos también, como Júpiter o Saturno. Entonces, esta es una representación. No es que hayamos o se hayan tomado fotos de estas estrellas, de estos planetas, ¿no? Sino es una representación artística nada más. Pero hablando mejor, las misiones de Kepler, por ejemplo. Kepler fue un satélite especialmente lanzado para detectar exoplanetas, ¿no? En el 2009. Recordemos que el primer exoplaneta descubierto alrededor de una estrella, ¿no? Digamos de tipo solar, fue dado por el premio Nobel, ¿no? En 1995, 96 más o menos, ¿no? Entonces, a partir de eso, hubo una intensa búsqueda de planetas en otras estrellas, ¿no? Entonces, Kepler en el 2009, miren, desde 1995, desde la primera detección de ese exoplaneta, ¿cuántos años pasaron hasta el 2009 para tener una misión importantísima como la de Kepler para poder descubrir más exoplanetas, ¿no? Este Kepler fue lanzado en el 2009, ¿no? Y terminó su vida en el 2018 detectando más de 2000 exoplanetas, ¿no? Y aquí tengo un cuadro más o menos que en el 2014 hubo un boom, ¿no? En la detección de estos exoplanetas. Tenemos desde el 1995 aquí, ¿no? Desde el primer exoplaneta descubierto y a medida que pasó el tiempo y la ciencia también empezó a evolucionar, ¿no? Junto con la tecnología, pues el número de exoplanetas aumentó, ¿no? Este es un cuadro más reciente hasta este año, 2020, ¿no? En donde vemos los diferentes tipos de métodos de detección y también vemos, ¿no? Que la mayoría fue detectado por el método de tránsito, ¿no? Y el método de velocidad radial en rojo aquí y los otros métodos. Hoy voy a hablar solo de dos métodos, los más importantes, ¿no? O los más usados, digamos, que es de tránsito y velocidad radial. Esta misión Kepler, ¿no? Como ven en verde, fue, la verdad, aplicó la técnica de tránsito, que voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber el día a día de cuántos exoplanetas son descubiertos, puedes entrar a los archivos de la NASA, a los archivos de exoplanetas de la NASA y ver el día a día cuántos exoplanetas son descubiertos. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta ahora, hasta el día de ayer, ¿no? 4.158 exoplanetas descubiertos, ¿no? Y que son muchos, o sea, 4.158 exoplanetas es bastante, cuando antes solamente se detectaban uno, dos, y gracias a misiones como el Kepler, ¿no? Están aumentando mucho ese número de exoplanetas. Y es por eso que digo que en algún momento se va a detectar algún tipo de vida ahí. La misión TESS, como ya dije, Kepler ya pasó, ¿no? En el 2018 dejó de funcionar y en el 2018 mismo también lanzaron la misión TESS, ¿no? Y la misión TESS es importantísimo, ¿por qué? Porque también va a aplicar el método de tránsito que está aquí, que es el mismo, ¿no? Es el sucesor de Kepler, solo que ustedes ven aquí que tiene 4 cámaras, ¿no? Esas 4 cámaras van a hacer que TESS observe casi todo el cielo, como ustedes ven aquí, ¿no? Tenemos el hemisferio sur, TESS ya observó en realidad el hemisferio sur, ya observó el hemisferio norte también, ¿no? Y en comparación con Kepler, que observó solo una pequeña región, comenzó observando una pequeña región, ¿no? En la constelación del Cygnus, ¿no? Que vemos aquí en amarillo, ¿no? Y lo demás también en amarillo son las regiones que han sido observadas por Kepler, que en comparación, ¿no? con el TESS, entonces el número de exoplanetas va a aumentar enormemente, ¿no? Ya fueron observadas ambos hemisferios, eso es interesante, y se están analizando un montón de datos, ¿no? Hay gente aquí en Latinoamérica también trabajando con eso, gente argentina, aquí en Brasil también, que están en contacto directo, digamos, con estas misiones, ¿no? Esta es la primera imagen de TESS, ¿no? Mostrando las 4 cámaras y vean, ¿no? El tamaño, digamos, de las 4 cámaras que en una sola toma, ¿no? Todo lo que puede entrar ahí. Entonces, es fantástica esta misión TESS, ¿no? Porque abarca, digamos, la mayor parte del cielo, ¿ok? Una cosa interesante es que aquí en el grupo
en Sao Paulo, junto con mi supervisor Jorge Meléndez, que es otro peruano también, ¿no? Pedimos tiempo de observación, ¿no? Porque este es un proyecto en el cual, digamos, cualquier persona, ¿no? Cualquier científico puede aplicar y pedir tiempo y decir, mira, quiero que me observen esas estrellas, ¿ok? Entonces nosotros pedimos observación de nuestras estrellas, trabajamos con estrellas parecidas al Sol, con gemelas solares, nosotros lo que llamamos, ¿no? Y en ambos ciclos, el ciclo 1, que es el hemisferio sur, y el ciclo 2, que es el hemisferio norte, ¿no? Nuestro proyecto fue aprobado y muchas de nuestras estrellas están siendo observadas o ya fueron observadas y están siendo analizadas, ¿ok? Entonces, hay un grupo de peruanos trabajando directamente con eso, ¿no? Y no es imposible conseguir tiempo, por ejemplo, de observación en la NASA, ¿no? Solamente hay que saber, digamos, vender tu producto, ¿no? Para que ellos acepten eso, ¿ok? Bueno, regresando aquí, ¿qué conocemos de los exoplanetas? Esta parte de aquí es interesante porque voy a hablar básicamente lo que nosotros conocemos de los principales exoplanetas, ¿no? Los más curiosos. Antes de eso voy a hablar de zona habitable porque no todos sabemos lo que es zona habitable. Zona habitable es la región, por ejemplo, es la región, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo la Tierra, ¿no? La Tierra está a una cierta distancia del Sol, en la cual el agua, o sea, la temperatura aquí en la Tierra es lo suficientemente caliente como para que no se evapore todo el agua y tampoco la temperatura no sea tan fría que congele todo el agua en la superficie de la Tierra, ¿no? Imposibilitando la vida como la conocemos en la Tierra. Entonces, zona habitable es la región en donde puede haber agua líquida, digamos, ¿no? Con condiciones suficientes, ¿no? Para tener vida. Es una definición simple, hay una definición más complicada, pero para este caso quiero definirlo solo así, simple, ¿ok? Entonces, a medida que la estrella es menor, por ejemplo, aquí tenemos la estrella como la nuestra, ¿no? El Sol, si la estrella es menor, una enana roja, por ejemplo, ¿no? Disminuye, entonces esa zona habitable que ustedes están viendo aquí, ¿no? Va a ser más próxima a la estrella, ¿no? Y si la estrella es más grande, pues la zona habitable va a extenderse, ¿ok? Entonces es proporcional, ¿no? Al tamaño de la estrella. Bien, quiero hablar de Kepler 186f, ¿no? Esa es una imagen artística de Kepler 186f comparada con la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque este fue el primer exoplaneta, ¿no? Descubierto parecido a la Tierra en tamaño, ¿no? Es 1.1 veces, digamos, el tamaño de la Tierra y fue descubierta en una zona habitable, ¿no? Entonces tiene una probabilidad de que tenga agua líquida, ¿no? Pero con eso no quiero decir que tenga vida, ¿no? Entonces son otras definiciones, pero está dentro de la zona habitable y es un motivo de estudio interesante, sí. Y ella está orbitando una enana roja, una estrella que tiene un 20% o un 40% de la masa del Sol, es más pequeña, ¿no? Y por tanto, la zona habitable está más próxima de la estrella, ¿no? La distancia a este exoplaneta está a 500 años luz, ¿no? 500 años luz quiere decir que si es que una nave espacial viaja de aquí hasta ese exoplaneta, pues vamos a demorar 500 años luz, siempre y cuando nosotros viajemos a la velocidad de la luz, ¿ok? Eso está en la constelación Cisne, tiene 5 exoplanetas, casi todos del mismo tamaño de la Tierra, ¿no? Y el periodo de órbita es de 129 días, ¿ok? Si existiera una agencia de viajes, ¿no? Para ir a digamos, este exoplaneta, ¿no? Probablemente tendrían una imagen artística así, en donde están los otros exoplanetas aquí, ¿no? Aquí estaría Kepler 186f, imaginando que tiene agua, ¿no? Y demás, ¿no? Y pues viajaríamos a este exótico exoplaneta, ¿no? Y el atardecer en Kepler 186f, por el hecho de tener una estrella enana roja, ¿no? Pues el atardecer sería así, ¿no? Comparado con la Tierra, completamente roja, ¿no? Entonces, imaginar esos mundos es interesante porque muchas veces yo me pongo a pensar cómo sería un atardecer, o sea, cómo sería el atardecer en ese exoplaneta, qué es lo que yo vería, ¿no? Cuán diferente sería estar fuera de la Tierra, ¿no? Entonces son cosas muy, muy bonitas de pensar y es lo que nos inspira a estudiar de cierta forma estrellas y exoplanetas, ¿ok?
Entonces, la agencia de viajes diría esto, ¿no? Viaja a Kepler 186f, donde el gras siempre será verde, disculpa, siempre será rojo del otro lado, ¿no? Entonces, es muy interesante este primer exoplaneta descubierto. Tenemos también una supertierra, ¿no? Que es el HD 40307G, ¿no? Que está en una zona habitable, ¿no? A una distancia de 42 años luz, que tiene una masa de 7 veces la masa de la Tierra, ¿no? Y un periodo de 198 días también. Entonces, la agencia de viajes diría, ¿no? Experimenta, ¿no? La supergravedad de esta supertierra, ¿no? Entonces, es una supertierra interesante, también motivo de estudio, porque está en la zona habitable, ¿no? Solo que es una tierra que tiene 7 veces la masa de la nuestra, ¿ok? Tenemos también esta de aquí, que es interesante, Kepler 16b, que tiene una masa parecida a la de Saturno, ¿no? O sea, es gaseoso y también tiene un núcleo de roca, ¿ok? Es una estrella binaria, ¿no? Y esta agencia de viajes nos diría, ¿no? Nos tentaría viajar a este exoplaneta, a este sistema, diciendo, ¿no? Viaja o relájate en Kepler 16b, donde tu sombra, ¿no? Donde tu sombra siempre va a tener compañía, ¿no? O donde vas a tener dos sombras, ¿no? Entonces, una estrella binaria que tiene este exoplaneta, ¿no? Entonces, vamos a tener, digamos, siempre el día, ¿no? Y eso me recuerda a lo que es esta famosa película, ¿no? De Guerra de las Galaxias, ¿no? En donde este planeta tiene dos estrellas, ¿no? Entonces es interesante. Imaginen cómo nosotros viviríamos, ¿no? Con dos soles, ¿no? Dos soles en el cielo, ¿ok? Otros, para resumir aquí, también tenemos a 55 Cancri, que está en la constelación del Cangrejo, una distancia de 41 años luz. Me parece que es el más próximo de nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, ¿no? La masa es de 8.66 masas terrestres, un periodo de 18 horas. Eso quiere decir que el planeta está orbitando rápidamente esta estrella, ¿no? Y tiene una temperatura de más o menos 2148 grados en la superficie, ¿no? Y se detectó recientemente, ¿no? Bastante actividad como lava, ¿no? Y es por eso que aquí nos dice, ¿no? Esquía, ¿no? En un océano de lava, ¿no? Entonces, es interesante porque este exoplaneta, de hecho, tal vez no tenga vida, tal vez microbiana, no lo sé, ¿no? Pero es interesante esos mundos fascinantes diferentes a los nuestros, ¿no? Y aquí también quiero mencionar al planeta que no tiene estrella, ¿no? Al PSO J318.5-22. Esos nombres medios difíciles de acordarse, pero es un planeta huérfano porque no tiene una estrella, está huérfano, está andando por ahí, ¿no? Y hay muchas teorías que dicen que en el proceso de formación, digamos, con su estrella, el planeta no se perdió, no salió de la gravedad de la misma estrella, o tal vez la estrella explotó, ¿no? Y expulsó el planeta, ¿no? Y está vagando por ahí. Es una cosa interesante porque es el primer exoplaneta que se encuentra vagando, ¿no? Y aquí, ¿no? Hay una tempestad de arena muy grande y aparte, ¿no? Hay una lluvia de hierro fundido, ¿no? O sea, entonces, las condiciones climáticas en este planeta, ¿no? Es terrible, ¿no? Está a una distancia de 80 años luz, ¿no? Tiene más o menos el tamaño de Júpiter, ¿no? La masa de Júpiter, tiene la masa de Júpiter, ¿no? Y la temperatura está en más o menos 10.000 Kelvin, ¿no? Y tenemos finalmente a TRAPPIST-1, ¿no? El sistema TRAPPIST-1, ¿no? Que son 7 exoplanetas orbitando una enana roja, ¿no? Que está a una distancia de 39 años luz, ¿no? Y que está en la constelación de Acuario, ¿no? Y todos los exoplanetas tienen condiciones de tener agua líquida, ¿no? Y algunos de ellos están dentro de la zona habitable, como nosotros vemos aquí, de color verde, ¿ok? Entonces son planetas potencialmente estudiados para buscar vida,
¿no? Y fue descubierto por la NASA, ¿no? Me acuerdo que fue en el 2017, si no me equivoco, ¿no? Y miren, todo este sistema de TRAPPIST-1 entraría tranquilamente en esta órbita aquí, ¿no? En la parte interna, entre Mercurio y el Sol, ¿no? Solamente en ese espacio entraría todo este sistema de aquí, ¿no? Lo cual es interesante también, ¿no? Comparado con nuestro sistema solar. Y esta sería una imagen, ¿no? Que nos describe cómo sería estar en uno de los planetas de TRAPPIST, ¿no? Entonces veríamos los demás exoplanetas y obviamente vemos todo esto de aquí de rojo. ¿Por qué? Porque todos esos planetas, ¿no? Están orbitando una enana roja. ¿Ok? Entonces son los principales exoplanetas que me parecen interesantes, curiosos, ¿no? Debe haber muchos más adelante habrán cosas más fascinantes, pero son de los más fascinantes que yo he podido recopilar, ¿no? Mundos fascinantes. Entonces ahora vamos a entrar a la otra parte de mi charla que tiene que ver con métodos de detección de exoplanetas, ¿no? Y tenemos métodos de detección desde telescopios espaciales y también desde los telescopios terrestres, ¿no? Voy a explicar básicamente eso. Tenemos el método de tránsito, el cual ha sido usado, por ejemplo, por Kepler y TESS, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una estrella, ¿no? Tenemos el planeta y ese planeta, ¿no? Está orbitando la estrella, ¿no? Entonces la luz que llega de la estrella lo vemos así, una línea recta con el pasar del tiempo, y cuando el planeta pasa, ¿no? Digamos, enfrente de esa estrella, ¿no? Va a haber un eclipse, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a poner aquí, el planeta está, ¿no? No eclipsa aún, tenemos la luz constante en ambos, ¿no? Y el momento que ese planeta pasa por el frente de esa estrella, pues hay un eclipse y hace que el brillo, ¿no? Caiga, ¿no? Entonces, ese brillo cae, ¿no? Y ese brillo va a caer, o sea, esa profundidad, digamos, de ese tránsito, de ese brillo, va a depender de la masa, ¿no? De la masa, ¿no? Mientras más masiva el exoplaneta, pues la estrella, ¿no? Va a perder, digamos, más luz, entre comillas, o va a haber mayor eclipse, mayor ocultación de luz, ¿no? Y mientras menor sea, ¿no? Va a ser menor. Entonces, ese de aquí sería el método de tránsito usado por Kepler y que es usado por TESS actualmente, ¿no? Que es una de las técnicas más usadas en las cuales se detectan exoplanetas, ¿no? Voy a hablar rápidamente de Kepler, ¿no? En números, Kepler estuvo una misión de 9.6 años, más o menos, ¿no? En una región del cielo detectó más o menos 530.000 estrellas observadas y dentro de esas estrellas observadas tenemos más de 2.600 exoplanetas confirmados. También descubrió 61 supernovas, ¿no? Todo el combustible que usó Kepler en esos 9.6 años fueron 3.12 galones, ¿no? Más de 678 gigas de datos colectados, ¿no? Más de 2.900 artículos confirmados, ¿no? Artículos publicados, ¿no? Más de 732.000 comandos ejecutados y 94 millones de millas, ¿no? Alrededor del sistema solar. Entonces, tenemos un montón de publicaciones, lo más importante son estas publicaciones, ¿no? Sobre estos exoplanetas. Esta es una curva de luz real de un exoplaneta, ¿no? Aquí tenemos el flujo, ¿no? Y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, la estrella, tenemos aquí el flujo y aquí un eclipse, ¿no? Y nuevamente aquí otro eclipse, aquí otro eclipse, aquí otro eclipse y aquí otro eclipse, ¿no? Después de tratar estos datos, ¿no? Porque esto de aquí tiene que ver con la rotación de la estrella, ¿no? Estos que sube y baja, ¿no? Esto de aquí sería, digamos, esta curva de luz, ¿no? Debido a la rotación, me parece. Entonces, se puede tratar esta curva de luz y se puede hacer un flat, ¿no? Se puede normalizar, digamos, para ver la profundidad de esos tránsitos y así determinar qué tipo de exoplaneta es. Lógico, tenemos varios tipos de exoplanetas, ¿no? Varias formas de tránsito y eso va a depender mucho de la inclinación de la estrella también, ¿no? Porque si la estrella
¿no? Está inclinado de esta forma y está viendo este movimiento de la estrella, pues yo no voy a poder ver ese tránsito, ¿no? Tiene que estar de esta forma y el planeta tiene que pasar así para eclipsar, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene, digamos, este método de tránsito, ¿ok? Y lógico, tiene muchos problemas también porque esos tránsitos también son debidos, ¿no?, a otras cosas, ¿no?, a manchas solares y demás. Entonces, o pueden ser otros objetos, no necesariamente planetas, puede ser una binaria, por ejemplo. Entonces, es toda una ciencia. Las técnicas que se utilizan aquí es complicado, no es simplemente observar con tu telescopio y detectar los tránsitos y ya tienes todo nuestro planeta. No, hay muchas cosas por detrás, ¿ok? Tenemos el método de la velocidad radial, ya dejamos de lado el método del tránsito, no voy a entrar en mucho detalle ahí, lo dejamos para otro viernes astronómico donde voy a explicar todos los métodos de detección de esos planetas. Aquí es simplemente una visión más general, ¿no? El método de la velocidad radial, antes de explicar eso, es un método un tanto complicado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de espectros, ¿no? Un espectro electromagnético. Ya sabemos, ¿no?, que una estrella emite luz, ¿no? Si esta luz pasa por un prisma, ¿no?, y no hay nada entre la luz y este prisma, no hay ningún gas, por ejemplo, ¿no? Yo voy a ver un espectro continuo, así como aquí, ¿no? Como Newton vio, ¿no? Pasó la luz aquí, ¿no? Reflectó todo el espectro y descompuso la luz en los 7 colores que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, tal cual. Pero ¿qué pasa si entre, ¿no?, ese prisma y, digamos, la estrella, ¿no?, o la fuente, ¿no?, hay un gas, ¿no? Si hay un gas, aquí un gas, digamos, un gas caliente, ¿no?, un gas más caliente que la propia estrella, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener espectros de emisión, porque la luz aquí va a ganar, ¿no?, energía. Entonces van a haber espectros así de emisión. Y si este gas es frío, ¿no?, van a haber unos espectros de absorción, lo que vemos aquí, ¿no?, espectros de absorción. Entonces, estas líneas de aquí son la huella digital de los elementos que hay, digamos, en la estrella, ¿ok? Y eso es lo que se determina, o eso es lo que se denomina espectroscopía, ¿ya? Es el estudio de estas líneas de absorción o de emisión, ¿ok? Entonces, en la estrella, en el Sol, ¿no?, nosotros tenemos el núcleo, que es mucho más caliente, y tenemos la atmósfera de la estrella, que es más fría que el núcleo, ¿no? Entonces, los fotones que están saliendo del núcleo, ¿no?, van a pasar por la atmósfera o la fotosfera de la estrella y esta fotosfera, al ser más fría, va a absorber energía. Y como va a absorber energía, cuando yo veo el espectro del Sol, yo voy a ver un espectro de absorción, ¿no? Y eso ocurre en todas las estrellas, ¿ok? Entonces, el método de velocidad radial consiste en ver estas líneas de absorción, ¿no? Cómo se comportan estas líneas de absorción. Imaginemos aquí, el primer gráfico aquí, ¿no? Aquí está la Tierra, aquí está un planeta, y aquí está la estrella, y aquí está un planeta, ¿no? Esto de aquí se denomina el problema de dos cuerpos, ¿no? Tanto la estrella como el planeta tienen su propia gravedad y por tanto estos dos objetos van a orbitar, ¿no?, un centro de gravedad, que es este punto aquí, ¿no? Entonces la estrella va a hacer esta órbita aquí, esta trayectoria, y el planeta va a hacer esta trayectoria también. Entonces ambos van a orbitar un centro de masa, ¿ok? Entonces yo cuando veo la estrella aquí adelante, ¿no?, y el planeta allá atrás, digamos, ¿no?, yo veo, digamos, las líneas de absorción de mi estrella de esta forma, ¿no? Veo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, ¿no? Localizadas, digamos, en reposo, lo voy a llamar así, en reposo, que están ahí, ¿ok? Ahora, lógico, este sistema no está quieto, este sistema se está moviendo. Como ese sistema se está moviendo, por ejemplo, va a ser un movimiento aquí antihorario, la estrella, ¿no? Entonces yo voy a ver desde mi perspectiva de la Tierra que esta estrella se está alejando. Y como esa estrella se está alejando, estas líneas de aquí, ¿no?, van a irse hacia el rojo, lo que se denomina corrimiento al rojo, ¿ok? Cuando veo esas líneas que se están yendo o se están moviendo hacia el rojo, quiere decir que la estrella se está alejando de mí, ¿no? Y cuando la estrella nuevamente pasa ahí atrás, ¿no?, entonces regresa al reposo, y cuando ella se acerca, ¿no?, vamos a ver que esas líneas que yo veía aquí, ¿no?, se van a ir hacia el lado azul.
Eso quiere decir que estas estrellas, ¿no? Esa estrella se está acercando, ¿no? Entonces, eso se denomina velocidad radial, porque si yo veo, ¿no? Este movimiento, estas estrellas, ¿no? Alrededor de un centro de masa que va a tener cierta amplitud, por ejemplo, Júpiter hace que el Sol tenga un movimiento más o menos oscilatorio de 10 metros por segundo, ¿no? O sea, la Tierra tiene 10 centímetros por segundo porque la gravedad es menor, ¿no? Entonces, la detección de esta oscilación de la estrella, ¿no? Me hace referencia a un método para determinar cuál es la masa de este exoplaneta, ¿no? Mientras mayor sea este planeta, pues la oscilación de la estrella va a ser mayor, ¿no? Entonces, por eso que nosotros observamos o se detectaron más planetas gigantes, ¿no? Y hasta ahora todavía no se detecta un planeta de tipo Tierra, ¿ok? Este es un gráfico, un video mejor, ¿no? Tenemos aquí a la estrella y al planeta, ¿no? Girando alrededor o un centro de masa, ¿no? La estrella se aleja de nosotros, entonces hay un corrimiento al rojo y cuando se acerca hay un corrimiento al azul, ¿no? De hecho, paso, el mayor cazador de exoplanetas es este telescopio de 3.6 metros, ¿no? Con el espectrógrafo HARPS, ¿no? Que pertenece al ESO y que están en Chile, ¿ok? Entonces, aquí, un meme que voy a dejar, ¿no? Aquí tenemos a Newton, ¿no? El momento cuando Sir Newton descubrió, ¿no? A Pink Floyd, ¿no? O que aquí cuando a Newton le pregunta qué es lo que está haciendo, ¿no? Y dice una carátula para Pink Floyd, ¿no? Y esto es espectroscopía sorprendente porque solamente, ¿no? Analizando estas líneas de aquí, ¿no? Tanto de absorción, podemos detectar exoplanetas, ¿no? Con una simple analogía, ¿ok? Entonces es el poder de la espectroscopía y yo me dedico de cierta manera a hacer espectroscopía, ¿ok? Entonces este es el espectro del Sol, ¿no? En todo. Nosotros vamos a ver, como les dije, muchas líneas de absorción, ¿no? Solo que en astronomía nosotros trabajamos no así, sino nosotros observamos líneas de absorción como un espectro. Este es un espectro solar, ¿no? En donde tenemos varias líneas de absorción, ¿no? Y si le hacemos un zoom, vamos a encontrar que cada línea de absorción es un elemento químico presente en la fotosfera de la estrella, ¿no? Tenemos elementos como fierro, cromio, ¿no? Nitrógeno, hidrógeno y demás, ¿no? Entonces, cada línea es una huella digital y es así como sabemos cuál es la composición química de otras estrellas a través de la espectroscopía, ¿ok? Tenemos el sistema, un sistema gemelo del Sol, ¿no? En donde tenemos una estrella gemela del Sol, una estrella bien parecida al Sol, ¿no? En donde tenemos aquí a un Júpiter que tiene la misma masa, ¿no? Que Júpiter en nuestro sistema solar y también está a la misma distancia, ¿no? Que Júpiter de nuestra estrella, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Que en este sistema gemelo solar descubierto por nuestro grupo aquí en Sao Paulo, ¿no? Dirigida por el profesor Meléndez, ¿no? Quiere decir que tal vez, ¿no? Si las teorías de formación de planetas, ¿no? Tal vez en ese sistema exista una Tierra 2.0. Y dicho de paso, hay una campaña por la búsqueda de una Tierra igual, ¿no? A la nuestra en otros sistemas, ¿no? Y este puede ser un candidato a eso, ¿ok? Esta es la velocidad radial de la gemela solar. Entonces, nosotros no vemos así a la estrella moviéndose, sino medimos la velocidad radial, como estos puntos aquí, ¿no? Son muchos espectros que fueron tomados y ustedes se dan dando cuenta que tiene una fase, ¿no? De ida y de venida, ¿no? Entonces, con la tercera ley de Newton, nosotros podemos calcular cuál es la masa de esa estrella, ¿no? Entonces, el método de la velocidad radial, ¿no? Me permite calcular la masa de la estrella y el método de tránsito me permite calcular el radio de la estrella. Pero no todo es tan fácil porque les voy a contar una experiencia mía y es la siguiente. Nuestro grupo ganó, ¿no? Bastante tiempo para observar esas gemelas solares, ¿no? Y buscar planetas en esas gemelas solares. Utilizamos lo que es el BLT, ¿no? El BLT que está en Chile, en Paranal, y utilizamos también lo que es el espectrógrafo, el más preciso que existe hasta ahora, ¿no? Capaz de detectar planetas de tipo Tierra. Entonces, este espectrógrafo, ¿no?
fue usado y el trabajo mío fue reducir todos estos espectros, ¿no? Porque esos espectros me llegan a mí, entonces yo los reducí a través de un programa, lo instalé todo, ¿no? Y los primeros cálculos, obvio, yo no sabía hacer eso, me salieron mal, y los segundos cálculos para medir la velocidad radial, ¿no? Me salieron mejor. Y mira, estos son puntos, ¿no? De esa estrella de aquí, ¿no? De esta gemela solar, ¿no? Y tú ves, ¿no? Que la velocidad radial, ¿no? Está oscilando, ¿no? Entonces, yo cuando vi esto de aquí dije, wow, fantástico, aquí hay un exoplaneta, ¿no? Inclusive calculé el periodo de ese exoplaneta que daba 20 días, ¿no? Inclusive ya tenía la órbita y todo, y calculé, y yo estaba súper feliz, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la técnica que utilicé de Monte Carlo para calcular cuál es la masa, inclusive de esa estrella, ¿no? A través de la velocidad radial, calculé una masa de 14 masas terrestres, ¿no? Y yo estaba súper feliz que mandé un correo, y eso fue antes de Año Nuevo, después de Año Nuevo, si no me equivoco, ¿no? Mandé un correo para mi supervisor, ¿no? Mandé un correo para mi supervisor y le dije, ¿no? Analicé nuevamente la velocidad radial de esta estrella, ¿no? De esta gemela solar, y he detectado un exoplaneta, y un exoplaneta que tiene 14 masas terrestres y tal, eso es una supertierra y tal, y tal, y tal. Solo que yo no tengo mucha experiencia, digamos, trabajando en exoplanetas, ¿no? Yo me emocioné, ¿no? Como todos se emocionan, y pues no era un planeta, ¿no? Tengo otro amigo, Diego, que él es un postdoc aquí, que él tiene más experiencia en eso, y bueno, llegamos a la conclusión que en realidad eso de aquí era, lo que yo estaba detectando en realidad era la rotación misma de la estrella, ¿no? Y no solamente a mí me ha pasado. Después de esto, yo soy un meme aquí en el grupo, ¿no? Cada vez que hablan de exoplanetas se acuerdan de este error mío, ¿no? Pero así se aprende. Y hay otros, ¿no? Hay otros grupos que en realidad que no saben mucho también sobre este tema, ¿no? Y detectan esto de aquí y lanzan como si fueran un exoplaneta, y después viene otra persona y dice que no es un exoplaneta. Entonces, es una cosa interesante, ¿no? Eso es ciencia, ¿no? Uno se confunde, hay técnicas, o sea, es difícil hacer esto, ¿no? Es muy difícil, ¿ok? Entonces voy a hablar rápidamente, porque me queda poco tiempo, sobre los parámetros atmosféricos. Parámetros atmosféricos, cuando hablamos parámetros atmosféricos, ya tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Cuando hablamos parámetros atmosféricos, estamos hablando de la temperatura de la estrella, de la gravedad que tiene la estrella, que me da información de la masa y el radio de la estrella, y la composición química de la estrella, digamos, los metales, ¿no? Entonces, nosotros calculamos a través de la espectroscopía, ¿no? Los parámetros de esta estrella, que son temperatura, la gravedad, que ya les dije que tiene que ver con la masa y el radio, ¿no? Y la cantidad de metales que tiene esa estrella. Esa estrella que tiene el gemelo de Júpiter, ¿no? Es una estrella más o menos de la temperatura del Sol, ¿no? Más o menos un poquito mayor que el Sol en realidad, ¿no? En tamaño. Y aquí tenemos, por ejemplo, que es un poco más pobre en metales, ¿no? Y nosotros calculamos esos parámetros con alta precisión. Miren aquí los errores de 4 Kelvin, ¿no? 0.011 Dex y demás, ¿no? Y con estos parámetros atmosféricos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el método de la velocidad radial, podemos calcular el periodo de esa estrella, ¿no? El periodo, por ejemplo, de ese Júpiter también fueron más o menos 11 años, ¿no? Parecidos al gemelo de Júpiter, la masa, casi la masa de Júpiter también, ¿no? Pero no sabemos el radio de la estrella y necesitamos más datos, una curva de luz, ¿no? Observada por TESS, ¿no? Entonces, las propiedades, con lo que les quiero decir que las propiedades de los exoplanetas dependen de las propiedades de los parámetros atmosféricos de la estrella. O sea, si nosotros calculamos mal los parámetros atmosféricos de la estrella, nosotros vamos a calcular mal los parámetros o las propiedades del exoplaneta. Y dicho de paso, ¿no? Esas estrellas de Kepler medidas, primeramente, ¿no? Son estrellas muy débiles y es muy difícil calcular los parámetros atmosféricos, ¿no? Entonces, hay un grupo que se llama el Kepler Impulse Catalog, ¿no? Que es de Brown. En el 2011 calculó los parámetros atmosféricos a través de fotometría, que es una técnica aparte de espectroscopía, y obtuvo errores del orden de 200 Kelvin, 0.4 Dex en gravedad superficial y también en metalicidad, ¿no? Luego vino Fulton, ¿no? Que utilizó un telescopio mayor, que usó espectroscopía, disculpen, ¿no? Para detectar o para determinar los parámetros atmosféricos de esas estrellas de Kepler. Y miren, bajaron ellos, ¿no? Bajaron ellos
los errores en la temperatura efectiva, ¿no? En 60 Kelvin, 0.1 Dex, en metalicidad 0.04 Dex. Pero nosotros con espectroscopía diferencial de alta precisión llegamos a estos errores menores, ¿no? Lo cual es interesante y es parte de mi trabajo, ¿no? California Kepler Survey, por ejemplo, utilizó esos telescopios, el Keck, que ya hablé, ¿no? Que tiene un diámetro de 10 metros y está, y a través del espectrógrafo JIRES, ¿no? Detectó o determinaron, digamos, los parámetros atmosféricos de esas estrellas de Kepler. Este es el telescopio, para que solamente vean el diámetro, que hay una persona, ¿no? Y aquí están los espejos de ese telescopio. Y aquí hay una comparación entre los parámetros atmosféricos, ya sea temperatura, gravedad superficial y metalicidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el KIC, ¿no? Y aquí el CKS, ¿no? Espectroscopía y fotometría. En temperatura, o sea, esta línea de aquí quiere decir, ¿no? Si ambas temperaturas con ambos métodos están correlacionados, pues todos deberían caer en esta línea, ¿no? O ser próximos, pero vemos que en temperatura no es tan próximo, ¿no? Sobre todo en gravedad superficial, miren aquí, no hay una correlación. Entonces, yo confío más en la técnica espectroscópica y no mucho en la técnica de fotometría, porque la fotometría no es tan precisa, pero aquí no hay una correlación, mucho menos en la metalicidad. Entonces, todos los parámetros atmosféricos calculados a través, ¿no?, de la fotometría, o esos parámetros de esos exoplanetas, ¿no?, que fueron calculados con métodos de fotometría y demás, ¿no?, no están completamente correctas y necesitamos caracterizar mejor esas estrellas, y parte de mi trabajo es eso, ¿no? Voy a citar aquí el trabajo de Megan Bedell, ¿no?, que ella, por ejemplo, analizó de forma la espectroscopía de una estrella de Kepler, ¿no? Este es el diagrama HR, y donde daba una edad más o menos de esa estrella de 8 gigaños, ¿no? Y analizando a través de espectroscopía, ¿no?, ella determinó que no era una estrella vieja, sino era una estrella joven. Entonces, a través de la espectroscopía podemos obtener mejores parámetros atmosféricos, ¿ok? Entonces, parte de mi proyecto es búsqueda de nuevas gemelas solares, y esto es en el campo de Kepler, porque sabemos que esos parámetros atmosféricos no son bien calculados. Entonces, a través de espectroscopía podemos hacerlo. Para eso estamos utilizando el observatorio del Gemini, que está en Hawái, ¿no? Este es el telescopio, y ya hemos observado varios espectros, ¿no? Este es un espectro, por ejemplo, tomado por el grupo CKS, ¿no?, a través del Keck, ¿no? Y ustedes ven que eso de aquí es ruido, ¿ok? Son los espectros, aquí son las líneas de absorción, y estas líneas aquí que ustedes ven es ruido, 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 ¿no? Por eso se dice señal ruido 50. Ahora, con el espectrógrafo Grace, que nosotros tenemos, ¿no?, con una señal ruido mayor, desaparece ese ruido y podemos calcular mejor los parámetros atmosféricos. Ahora tenemos el HARPS, que está en Chile, ¿no? Solamente para comparación, miren la diferencia, ¿no? Con un señal ruido mayor resolución, aquí 40.000 de resolución, 65, aquí 115.000. Entonces, en cuanto mejor un espectrógrafo, mejor va a ser los datos que voy a tener, ¿no? Y aparte el Espresso, aquí no lo puse, no falta actualizar este gráfico, el Espresso es mucho mejor que el HARPS, ¿no? Porque llega a una resolución 140.000, entonces detalles yo puedo ver muchos sobre la composición química de esas estrellas, ¿no? Ya detectamos 8 estrellas gemelas solares, ¿no? Determinamos, ¿no?, los parámetros atmosféricos, ¿no? Ellas son jóvenes y también están algunas que son más allá de la edad solar, ¿no? Después hablamos sobre eso. Y para finalizar, les voy a contar un poco sobre mi experiencia observando estrellas de Kepler, ¿ok? Una experiencia enigmática y frustrante al mismo tiempo, porque es lo que sufre todo astrónomo observacional, ¿ok? Espero que les guste esta parte, que lo preparé especialmente para ustedes. Primero, un astrónomo observacional depende de observaciones, por tanto, necesita de telescopios, ¿no? Y esos telescopios, pues, lo usa la comunidad científica. Entonces, para que te den tiempo a ti, tú tienes que hacer un pedido de tiempo, y un pedido de tiempo no incluye, ¿no?, por qué vas a observar las estrellas, en qué va a ayudar en la ciencia, o en qué va a ayudar, digamos, qué pregunta vas a responder, ¿no? Y también tienes que saber qué instrumento vas a usar. Entonces, todas unas cosas que tú tienes que estudiar ahí, y es escribir prácticamente un artículo enorme y saber vender tú
como dicen aquí en Brasil, saber vender tu producto, saber vender tu pescado, ¿no? Porque hay muchos que están queriendo observar con ese telescopio. Entonces tú tienes que escribir un súper proyecto así, convencer a la gente que va a evaluar tu proyecto para que te lo den tiempo a ti y no a otra persona, ¿no? Entonces hay una clase que me ayudó bastante, el profesor Meléndez, que es mi supervisor, que te enseña cómo escribir un proyecto, ¿no? Y hay otras personas que también te dicen cómo no escribir un proyecto, los errores que puedes tener y demás, ¿no? Entonces entras en competencia, no es una cosa fácil, entras en competencia porque vas a usar los mayores telescopios del mundo, ¿no? Y los mejores que tienen. Entonces, vamos a imaginar que la comisión te aceptó, ¿no? A cada semestre, o sea, cada medio año te dan tiempo, ¿no? Entonces tú postulas y si te aceptan, perfecto, ¿no? Observas tus estrellas, vas allá al observatorio, observas tus estrellas y obtienes tu espectro, ¿no? Pero el problema viene cuando no te aceptan tu pedido de tiempo, entonces tienes que esperar medio año, ¿no? Para de nuevo hacer tu pedido de tiempo y ver en qué problemas tuviste, en qué fallas tuviste y mejorarlos, ¿no? Pero vamos a olvidar ese paso. Vamos a imaginar que nosotros escribimos un buen pedido de tiempo, vamos a observar nuestras estrellas y obtenemos nuestro espectro. Bueno, eso es el caso ideal, pero no ocurre así. Siempre hemos ganado tiempo y el momento de ir a observar las estrellas, pues ha pasado esto, ¿no? Problemas. Lluvia, ¿no? Y si hay lluvia en la noche que tú vas a observar, pues no vas a observar nada. El telescopio tiene que estar cerrado, ¿no? Hay nubes, todo, no puedes observar nada. Bueno, suele pasar. Lo que no suele pasar es que caiga un rayo, ¿no? en el observatorio, y eso fue lo que pasó en realidad. Nunca yo había escuchado que un rayo haya caído en un observatorio, pues me pasó. En el observatorio del Gemini, en el momento, una semana antes o 2 semanas antes de la observación de mis estrellas, cayó un rayo que no permitió que se observen estas estrellas de Kepler. Y bueno, suele pasar. Ya hubo lluvia, ya hubo rayos, perfecto, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Bueno, otros problemas que puede pasar, por ejemplo, que tuve aquí en Chile, es que en el observatorio, en los Andes chilenos, pues, nieve, ¿no? Y el observatorio, ven aquí la cúpula completamente congelada, ¿no? Tenemos aquí mucha nieve y no puedes observar, no puedes abrir el telescopio, entonces está congelado. Y estoy exagerando con esos GIFs así, pero yo me sentí muy frustrado en ese momento, ¿no? Tenemos aquí el Gemini también, ¿no? Completamente congelado. Al día siguiente no se puede observar nada, ¿no? Tienen que tener cuidado con los instrumentos, ¿no? Esa parte de aquí, por ejemplo, ese telescopio ahí, ¿no? Que estaba afuera, que no funciona obviamente, pero miren cómo hubo ese viento que congeló todo, ¿no? Entonces, bueno, suele ocurrir. Ya hubo lluvia en mi caso, ya cayó un rayo en el observatorio que quemó el espectrógrafo y ahora nieve, ¿no? ¿Qué puede pasar más? Un huracán. Sabemos que Hawái, ¿no? Es un lugar donde hay huracanes, entonces pasó eso. El día o el tiempo que iban a observar mis estrellas, pues pasó un huracán, cerraron el observatorio y no se pudo observar nada nuevamente con esas estrellas de Kepler que estoy 4 años intentando observarlas, pero estos problemas que pasan, ¿no? No estoy consiguiendo observar esas estrellas, ¿no? Entonces yo conté estas experiencias a mis amigos, ¿no? Y me dijeron que soy un astrónomo que relativamente no tiene suerte en durante esos 4 años, ¿no? Digamos, mis pedidos de tiempo han sido aceptados porque ellos creen que es un proyecto que vale la pena observar, pero el clima no me deja, ¿no? Entonces un amigo me dijo, lo único que falte, ¿no? Que pase, ¿no? O que suceda, ¿no? Con el observatorio, es que, no, disculpen, antes de pasar a eso, lo peor que me pudo pasar, ¿no? Es que Brasil ya no sea parte del consorcio de eso en donde tienen los mayores telescopios, ¿no? Entonces Brasil salió del consorcio de los mayores telescopios y es lo peor que le puede pasar a un astrónomo porque ya no tengo acceso directo a esos telescopios. Eso fue muy frustrante en el 2º año de mi doctorado. Entonces, no puedo hacer eso. Ahora, lo peor que puede pasar es que mi amigo me dijo, ¿no? Lo único que puede pasar ahora es que pase Godzilla por ahí, por el observatorio, y pues que me pisotee
todo el observatorio y no observes jamás tus estrellas, ¿no? Y en son de broma, ¿no? En son de broma, para acabar, en realidad, eso no fue lo peor que pasó. Lo peor que me pasó fue este año, fue la pandemia, ¿no? Entonces, el mes pasado yo debía haber ido a Hawái y observar mis estrellas, pero no se pudo por culpa de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los observatorios están cerrados. Entonces, esas estrellas de Kepler aún me siguen esperando ahí para que sean observadas. Por alguna razón no estoy consiguiendo observarlas, ¿no? Y cambiando de tema ya para finalizar, ¿no? Por favor, chicos, tengan cuidado, esto de la pandemia no es una cosa simple, es una cosa seria. Hasta ayer yo vi que Perú, ¿no? Tiene 108.000 infectados, quédense en casa, tomen las medidas, no salgan. Yo sé que económicamente es difícil, pero vean la forma, ¿no? De sobrevivir estos tiempos, ¿no? Brasil, ya ni hablar, está en el tercer lugar con más de 300.000 infectados, ¿no? Entonces, sería triste, ¿no? Salir y hacer nuestra vida como nosotros quisiéramos, ¿no? En esta pandemia espero que ustedes tengan mucho cuidado, se cuiden, ¿no? Y porque si no te quedas en casa, pues va a pasar esto, ¿no? Y poniéndole un poco de broma al asunto, ¿no? Quédate en casa, por favor, no salgas, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Nuevamente, quiero agradecer a todos los que nos están asistiendo, quiero agradecer a todas las personas que están atrás atrás de esta charla virtual, ¿no? Porque son ustedes las personas que nos ayudan o nos inspiran a transmitir ciencia, astronomía, y espero que esta charla les haya gustado. Gracias a mis amigos, amigas de Argentina, un saludo para la gente de Córdoba. Gracias a mis amigos de Brasil que me están viendo, me dijo que estoy hablando en español, ellos me están viendo aquí, un saludo para todos ellos. Y también un saludo para todos los peruanos que estén allá viéndome y cuídense, por favor, ¿no? Y bueno, ahí acaba la charla. Víctor, no sé si me estás escuchando. Bien, John, ¿qué tal? Bien, excelente. Un gusto escucharte. Muchas gracias por la excelente charla, bastante amena, bastante entretenida también y bastante informativa para lo que queremos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de preguntas. A ver, vamos poco a poco por partes, a ver si me disculpan. Un segundito. A ver, nos pregunta Víctor Neira, ¿no? De San Marcos, un saludo, Víctor. De Space también nos pregunta, ¿cuál es la actualidad respecto a las investigaciones sobre la búsqueda de exoplanetas por el método de microlentes gravitacionales? Ok, yo solamente hablé aquí de dos métodos principales, ¿no? Que es velocidad radial y de tránsito. Existen otras técnicas, por ejemplo, como es la imagen directa, ¿no? De los exoplanetas, como, digamos, tomándole una foto, ¿no? Y también existe sobre los microlentes gravitacionales. Los microlentes gravitacionales, pues usas, digamos, la curva del uso de gravedad, ¿no? Que debido a la presencia de una gran masa, ¿no? La luz se curva, ¿no? Entonces puedes detectar exoplanetas, ¿no? Mirando, digamos, la curvatura de la luz, ¿no? En una estrella se puede, sí, pero es una de las técnicas en las cuales es menos común porque es muy difícil, se necesitan instrumentos sofisticados y es complicado también. Yo creo que no habrán sido descubiertos más de 20, 30 o tal vez 50 exoplanetas con esa técnica, ¿no? Pero espero que para futuro, ¿no? Probablemente o sea, con el pasar del tiempo la tecnología va a avanzar y tal vez esa técnica sea, digamos, una de las técnicas más usadas para detectar exoplanetas también, ¿no? Gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Josbel Ramos. Nos pregunta, ¿qué tan precisa es la espectroscopía en el reconocimiento de los elementos en planetas a años luz de distancia? Una pregunta muy interesante porque nosotros estamos entrando en la era de exoplanetas, ¿no? La espectroscopía primero nos sorprendió porque nosotros podemos detectar,
¿no? Podemos determinar las abundancias químicas presentes en una estrella, en la fotosfera, ¿no? Ahora resulta que estamos entrando a otra época, la segunda época de los exoplanetas. ¿Por qué? Porque ya no solamente somos capaces de determinar la composición química de las estrellas, sino somos capaces de determinar la composición química de la atmósfera de ese exoplaneta, ¿no? Y es una técnica interesante que tal vez más adelante en algún viernes astronómico lo puedo explicar, pero la espectroscopía es muy precisa. No importa cuántos años luz esté de distancia, lo que importa es el brillo de la estrella, ¿no? Es el brillo de la estrella. Si la estrella es brillante, ¿no? Si también el planeta es lo suficientemente grande como para que la luz pase por la atmósfera de ese exoplaneta y se puedan determinar la composición química de ese exoplaneta. Mucha gente está trabajando mucho en la determinación, ¿no? Química de exoplanetas. Claro, y sobre todo también ahora, solamente para agregar algo, ¿no? Con los telescopios gigantes también, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí. La resolución, incluso para captar la composición química de las atmósferas de ciertos planetas, ¿no? Eso va a ser interesante, ¿no? Con la construcción del Extremely Large Telescope, ¿no? Que lo está haciendo la ESO, ¿no? Sí. Gracias. Otra pregunta que tenemos, a ver, un segundito. Esto también es interesante. ¿De dónde sacaron esos afiches? Yo supongo que se refiere a los afiches de la visita a exoplanetas, ¿no? Ah, ok. Todo eso son afiches públicos de la NASA, ¿no? Entonces tú entras NASA Exoplanets en Google, ¿no? Y vas a encontrar inclusive simulaciones de cómo tú viajas a esos exoplanetas y qué es lo que encontrarías en la superficie. Así que son públicos, los puedes descargar, usar, no sé, imprimirlas en tu cuarto, qué sé yo, ¿no? Son fantásticas. La imaginación, todo lo que puede hacer volar, ¿no? Claro, los artistas, por supuesto, tienen bastante de trabajo, digamos, para saber lo que los astrónomos, ¿no? Detectan a través de espectros, a través de luz y a través de imágenes, pues los artistas se imaginan un poco más, ¿no? Para darle un poco de comicidad y alegría a la investigación científica, ¿no? Exactamente. Bien, tenemos, bueno, no es una pregunta, pero es un comentario, y tal vez tu comentario sería oportuno, ¿no? Carlos Azañero nos menciona, ¿no? Primero, no sería bueno analizar el comportamiento humano, pues por más que colonices cualquier planeta, el hombre estaría destruyéndolo, al igual que a la Tierra, uno tras otro. Yo creo que no solamente eso es aplicado para los seres humanos, yo creo que eso es aplicado para cualquier civilización en el universo, porque una de las cosas que me llama la atención y que muchos que conozco comentan, ¿no? A mí no me gustaría que venga un extraterrestre con una tecnología más avanzada que la nuestra, porque muy probablemente no va a pasar lo que es la ley natural de la vida, ¿no? El más fuerte prevalece y el más débil no. Entonces van a venir más o menos, o va a pasar lo que ocurrió con los incas, ¿no? Y los españoles, o si no aquí en Latinoamérica o en Brasil, lo que ocurrió con los indígenas y los portugueses, ¿no? Y es la naturaleza humana es destructiva, infelizmente, ¿no? Nosotros somos una especie de virus para la Tierra, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Infelizmente tenemos esa característica, pero esperemos que a futuro, ¿no? Digamos, el amor por el conocimiento, el amor por el respeto a la naturaleza, a las cosas, ¿no? Nos hagan cambiar ese modo de pensar, ¿no? No sé si tú, Víctor, tienes una opinión propia, esas son opiniones propias mías, por supuesto. Claro. No, sí, creo que en medio de la cuarentena, unas cosas importantes que nos está enseñando este virus es el bien que le estamos haciendo al planeta, ¿no? Para mantenerlo vivo y respirando ya unos cuantos meses, ¿no? Por un lado, y por el lado social y político ni hablar, eso es ampliamente discutible, y el daño que se le ha hecho a muchas civilizaciones y a muchos grupos es lamentable, ¿no? Sí, incluso lo que menciona nuestro seguidor me hace recordar una frase de Carl Sagan, ¿no? Donde decía que ni siquiera hemos aprendido a organizar nuestro planeta y ya pretendemos ir a otro, ¿no? Entonces, sí. Algo que nos hace pensar, ¿no? Bien. Bueno,
Nuestra siguiente pregunta viene también de un estudiante de Space de San Marcos, Daniel Gamarra Sánchez, y nos pregunta, hasta ahora, ¿cuántos exoplanetas que orbiten gemelas solares se han detectado? Bueno, detectado a ciencia cierta fue este gemelo de Júpiter, ¿no? El primero. Tenemos otros dos más, unas dos supertierras en otro gemelo de Júpiter, pero falta confirmar, porque el hecho de observarlas, por ejemplo, por un método, necesita ser confirmada por otros métodos, ¿no? Por tránsito, nosotros observamos por velocidad radial, entonces son candidatos, no sabemos si es que puede ser otra cosa, porque en realidad en velocidad radial tú también tienes el problema de la actividad de la estrella, ¿no? Como mi mala experiencia de ver la rotación de la estrella y yo pensar que era un exoplaneta, también tienes que saber ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora último, en una de las estrellas que nosotros analizamos, que el TESS observó en una gemela solar, hay otro candidato también que falta confirmar, entonces, digamos, candidatos debe haber unos 3, confirmados 1. Gracias. Nos pregunta nuevamente Josbel Ramos, ¿y cuáles son los obstáculos de los observatorios que quedan en el desierto? Bueno, justamente quedan en el desierto, en los Andes, digamos, para tener la menor cantidad de obstáculos, ¿no? Que primero sería el clima, la lluvia y demás, ¿no? Pero como el clima está cambiando también, el clima en esos lugares también está cambiando. No es el mismo de hace 30 o 40 años cuando se construyeron esos telescopios, ¿no? Es por eso que les mostraba también que yo no creía que iba a nevar y pues nevó, ¿no? Ahí se llenó todo, se congeló todo. Y el principal obstáculo en los observatorios ahora, digamos, es Starlink. El principal problema son los satélites, ¿no? Que está lanzando, ¿cómo se llama? Hasta me olvidé el nombre de esta persona. Hay un programa que se llama SpaceX, ¿no? Y que Starlink, ¿no? Que está mandando un montón de satélites, ¿no? Infelizmente esos satélites están por todos lados o van a ser más o menos 30.000, ¿no? Y pues cuando tú observas digamos, tu estrella o observas, haces fotometría, por ejemplo, el cielo, pues ves a esos satélites pasando y malogrando toda tu observación. Entonces el principal enemigo de los observatorios y de los astrónomos es este programa de Starlink, ¿no? Que tiene un proyecto de poner internet en toda la Tierra, ¿no? Que va a ser un tema de discusión también en alguno de los Pregúntale a un astrónomo o un viernes astronómico también, ¿no? Claro, claro. Una siguiente pregunta es también de Space de San Marcos, de Aldair. Un saludo, Aldair, también para ti. ¿Cuál sería la razón por la cual la fotometría sea menos precisa que la espectroscopía? Bueno, fotometría es lo primero que se hizo, ¿no? Los primeros, por ejemplo, tenemos a los satélites Hipparcos, ¿no? Otros proyectos como Tycho, ¿no? Que de observación de fotométrica, ¿no? Observación de las estrellas, las primeras observaciones, pero esos instrumentos no fueron precisos, ¿no? Esos instrumentos no son precisos, son de hace décadas, ¿no? Y nosotros tenemos una base de datos. Entonces, las técnicas de cálculo, digamos, de temperatura, ¿no? De gravedad superficial, usando esas fotometrías antiguas, ¿no? Hacen que sea menos precisa. Ahora tenemos el Gaia, por ejemplo, ¿no? El Gaia que tiene una mayor precisión, una mayor fotometría, ¿no? Y todo el mundo ya está transformando esa fotometría antigua para la nueva, ¿no? Entonces, por esa razón que las calibraciones que se tienen antiguas no son tan buenas y la espectroscopía resulta ser mejor que la fotometría. Claro, gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Claudia Priscila Ramírez Guimaray. ¿Cómo sabrían que hay un planeta igual a la Tierra? ¿Han encontrado planetas igualitos? ¿Y cuáles son los alcances para decir que son iguales? ¿No? ¿Podrían ser diferentes en algo que no vean y poder ser algo relativo? ¿O cómo es? Bueno, muchas preguntas. Vamos primero por partes. Hasta ahora no se ha detectado un planeta de tipo Tierra justamente porque no teníamos la tecnología, ¿no? El HARPS, ¿no? Que es el ESO, tiene una precisión de 1 metro por segundo. Eso quiere decir que puede detectar
oscilaciones, ¿no?, de la estrella por la presencia de un planeta de hasta 1 metro por segundo. Mira qué tan precisa, mira qué tan impresionante es la espectroscopía, que tú puedes detectar oscilaciones de estrellas hasta 1 metro por segundo, ¿no? Júpiter, como lo había comentado, ¿no?, ya hace que la estrella tenga una oscilación de 10 a 12 metros por segundo, ¿no? Entonces lo puedes detectar. Ahora, entonces, hasta ahora no se han detectado porque, por ejemplo, la Tierra, en su gravedad pequeña, ¿no?, hace o haría que el Sol tenga una oscilación de solo 10 centímetros por segundo, o sea, una mínima. Y ese espectrógrafo HARPS, ¿no?, el límite está en 1 metro, o sea, ¿cuánto es? 100 centímetros, ¿no? Entonces, es por cuestión de tecnología, pero ahora tenemos el Espresso, ¿no?, que llega a una precisión de 10 centímetros por segundo y probablemente en los próximos años vamos a tener noticias sobre detección de exoplanetas a través de la espectroscopía, a través de la fotometría. Aún no tenemos esa posibilidad ni con el test mismo, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Claro, ¿cuáles son los alcances para decir que son iguales? Bueno, yo supongo que se refiere a los parámetros, ¿no? Sí, sí, Para decir que son masa, radio, ¿no? Características, ¿no? iguales. A eso, masa, radio, ¿no? Sí, Uh-huh. claro, Ahí sí, yo, por ejemplo, en los parámetros, el SETI, a través el radio observatorio de Arecibo, ¿no? Tiene un numerito que se llama índice de similaridad, ¿no? Y con ese índice, que es un numerito, digamos, que va del 0 al 1, nos dice que mientras más alejado esté del 1, no se parece a la Tierra. Mientras más cerca esté del 1, se parece a la Tierra, ¿no? sí, sí. Y este numerito se calcula justo por los parámetros, ¿no? Que es el radio, la masa, incluso también la cantidad de energía que puede llegar del Sol. Bueno, es toda una combinación de diferentes números para decir de qué tan cerca se parece a la Tierra, ¿no? Si la memoria no me falla, creo que el exoplaneta más similar a la Tierra tiene un índice de similaridad de 0.8, ¿no? Si la memoria no me falla hasta el momento, ¿no? Entonces, Puede ser, no recuerdo muy bien. sí, sí, pero hay un numerito ahí, ¿no? Bien, Saúl Reyes Meire nos pregunta cuál es la actualidad del James Webb, del telescopio espacial, ¿no?, para la búsqueda de vida en exoplanetas. Los biomarcadores. Sí, sí. No hablé del James Webb porque en realidad o sea, para hablar de esto necesitaría horas y horas y muchos viernes astronómicos. El James Webb es un satélite, ¿no?, un telescopio, digamos, que va a observar, ¿no?, igual que el TESS, ¿no?, va a observar gran parte del cielo, va a buscar también exoplanetas, ¿no? Y digamos es la segunda parte del TESS, ¿no?, un sucesor del TESS. Solo que esos satélites son caros, ¿no? La tecnología que se requiere para esos satélites es tecnología de punta. Recordemos que los espejos también de ese telescopio, ¿no?, tienen una lámina de oro y todo, ¿no? Entonces, yo creo que está en la faja de billones el costo de ese telescopio. Entonces, están en prueba de lanzamiento, están en prueba de algo, y siempre hay algo que está mal, ¿no? Ellos intentan corregir, ¿no? Entonces, se suponía que ya debía haber sido lanzado, pero no ha sido lanzado por problemas técnicos, se aplazó 1 año más, después 2 años más. Entonces, de aquí a algunos años probablemente va a ser lanzado el James Webb, ¿no?, que también, si no me equivoco, va a analizar las atmósferas de los exoplanetas, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos telescopios, ¿no?, espaciales observando, buscando tierras. Por eso que digo, estamos entrando en una nueva era de exoplanetas, ¿no?, una nueva era de la astronomía. Claro. A ver, un segundito, a ver. ¿Qué otros biomarcadores existen, no? ¿Qué tanta confiabilidad existe con la fosfina? Bueno, yo no sé si sabe qué es la fosfina, yo la verdad que no estoy al tanto, de repente un biólogo lo puede explicar mejor, ¿no? Ajá. Sí, yo también, ¿no? Yo no trabajo con atmósferas de exoplanetas, ¿no? Conozco un poco sobre esto, ¿no? Pero lo que te puedo decir, ¿no?, probablemente sea la espectroscopía, ¿no?, y los modelos de atmósfera los más precisos
para buscar esos biomarcadores, ¿no? Y esos biomarcadores probablemente están basados en lo que conocemos en vida aquí en la Tierra, ¿no? Que es carbono y oxígeno, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino también presencia de metano, porque el metano, recordemos que es generado por seres vivos, ¿no? Y es lo que y es un marcador también, digamos, para búsqueda de vida, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver mucho con astrobiología, ¿no? Atmósferas de exoplanetas, lo cual sale un poco de mi investigación. Pero gracias por la pregunta, espero por lo menos haber respondido un poco ahí. Claro, el tema de los biomarcadores es un tema que también está tomando auge, ¿no? Sí. Digamos, claro, la vida, ¿qué elementos químicos, para llamarlo de una manera más simple, la vida expele de tal manera que pueda ser detectado a bastantes años luz de distancia, ¿no? Y tal vez con los telescopios gigantes y los telescopios espaciales de alta resolución se pueda tal vez obtener alguna. Y es una técnica, digamos, indirecta de detección porque nosotros no podemos mandar ninguna misión, ningún satélite, no podemos mandar personas a ese exoplaneta, ¿no? Es una técnica indirecta, entonces esos biomarcadores dan un indicio de algún tipo de vida, ¿no? En esos exoplanetas. Siguiente pregunta, Stephanie Palacios Gutiérrez nos pregunta, ¿es posible que en algunos de estos exoplanetas haya vida microscópica? Un saludo para Stephanie, que está presente en los viernes astronómicos, en los Pregúntale a un astrónomo, un saludo de aquí. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, puede haber algún tipo de vida microscópica, pero esperemos aún a los análisis, ¿no? Recordemos que hay 4.000 y tantos exoplanetas, también ver cuántos de ellos están en las zonas habitables, ¿no? Y ver también qué proyectos o qué misiones van a dedicarse exclusivamente a la búsqueda de microorganismos, ¿no? Yo creo que sí, debe haber, solo que el gran limitante nuestro ahora es la tecnología que tenemos, ¿no? No tenemos tecnología suficiente para aún detectar estos microorganismos, pero de que hay, yo creo que hay. Claro. Siguiente pregunta. Viene de parte de Álvaro Guabán Macha. Un pequeño paréntesis, un saludo para Álvaro, no nos conocemos personalmente, pero él ha sido uno de los ganadores de la astrofotografía de hace unas semanas, ¿no? Así que Álvaro, un saludo grande para ti, gracias por enviarnos las fotos, la verdad que es una fotografía que combina la contaminación lumínica que existe en Lima con la posibilidad de poder detectar algunas cosas interesantes de cielos peruanos, ¿no? Gracias Álvaro y felicitaciones. La pregunta es, ¿podrían explicar la ecuación de Drake? Bueno, por cuestión de tiempo no voy a ahondar, ¿no? Porque en realidad hay un montón de factores ahí, pero la ecuación de Drake consiste básicamente en lo siguiente, ¿no? Es un número estadístico en el cual tú puedes determinar, ¿no? Con probabilidades, ¿no? La probabilidad de encontrar vida en un universo, o digamos, o la probabilidad de encontrar vida en uno de estos sistemas, ¿no? Y que tiene como parámetros de entrada, por ejemplo, si hay los elementos como agua o recursos, o si está en la zona habitable, o si también esta civilización, ¿no? Pudo sobrevivir a su tecnología, cosa que nosotros tal vez ni siquiera sobrevivamos, ¿no? Entonces hay un montón de factores que incluyes en esta ecuación para que te dé una posibilidad de vida, digamos, en un sistema, ¿no? Entonces esa es la famosa ecuación de Drake y que probablemente a futuro lo podemos explicar con mucho mayor detalle. Claro, claro. A ver, bien, tenemos bastantes preguntas, pero la verdad que el tiempo se nos está agotando. Sí. Fíjense, hay algunas preguntas de la gente de Space, de San Marcos, ¿no? Nos van a disculpar, pero creo que a ellos le podemos responder después personalmente, después, ¿cierto? Respondemos, chicos, personalmente, híjole, no vamos a dar prioridad a la gente ahora. Sí, vamos a dar prioridad un poquito al público, ¿no? El público. Sí. Un segundo. Hoy se me fue la pregunta, ¿dónde estaba? Perdón. Disculpa, se me fue la pantalla. Bueno, acá. Ya lo tengo, disculpa. Sí. Bueno, esto, si bien está un poquito fuera del tema, pero tiene que ver relevante. A Marcos Palomino, ¿puede brindarnos información sobre el viaje a Marte y cuándo se realizará? Tengo entendido que Elon Musk y la NASA están en ello.
Sí, el famoso Elon Musk, que es, digamos, venerado y odiado por los astrónomos, ¿no? Venerado por la gente que quiere internet en todo el mundo y odiado por los astrónomos, que ya les voy a explicar después. Sí, hay un proyecto de Elon Musk, ¿no? Que personalmente lo aplaudo, el querer ir a Marte, ¿no? Y tener una base allá. No tengo datos de cuándo podría hacer eso, pero probablemente con esto de la pandemia se retrasó bastante, ¿no? Y yo creo que no sé exactamente en qué consiste el proyecto, no sé si los astronautas que van se quedan allá y van a conseguir regresar después o no, no lo sé. No, hay un proyecto en el cual creo inclusive había un concurso en el cual tú ibas y nunca más regresabas de Marte. De hecho, de paso me inscribí en ese proyecto, después no sé qué pasó. No gané, obvio, ¿no? Pero Elon Musk probablemente tenga algunas prioridades y Elon Musk tiene mente empresarial, ¿no? Entonces, el viaje a Marte no es netamente por amor, digamos, a la ciencia y demás, sino tiene cosas empresariales, así como los satélites, ¿no? Bien, bien, ya llegamos a la hora y media de transmisión, John. Sí. Público nuestro, lamentablemente nos tenemos que retirar. Muchas gracias, John, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Un saludo grande por nuestros saludos, ¿no? Tenemos incluso, fíjense, tenemos un saludo desde Rusia, incluso, bueno, hay gente que nos sigue, ¿no? De diferentes lugares, así que Saludos para Irina. Sí, saludos para todos. Y bueno, antes de retirarnos, John, no sé si tienes algunas preguntas finales. Sí, perdón, comentarios. Sí, comentarios finales, chicos. Muchas gracias por asistirnos, muchas gracias por continuar fieles al Viernes Astronómico y al Pregúntale a un Astrónomo todos los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y disculpen los problemas técnicos que hayamos tenido en algún momento, es parte de, pero estamos creciendo gracias a ustedes. Esperemos que tengan esa fidelidad hasta el final. Yo me quedo con la esperanza de que el Perú es un país astrónomo, una cultura astronómica, y ustedes lo están demostrando por el interés que tienen, ¿no? Por la gente que nos está siguiendo, y que este proyecto está creciendo bastante. Muchas gracias por su tiempo, por vernos, y bueno, como dije en mi charla, ¿no? Se cuiden en ese tiempo de cuarentena, ¿no? Las cosas van a quedarse difíciles, van a empeorar, sí, pero el cuidado depende de cada uno de ustedes, ¿no? Siempre responsables. Sí, chicos, cuídense bastante y bueno, nosotros será en la edición nueva de Pregúntale a un Astrónomo el día martes y el próximo Viernes Astronómico, cuyos temas lo vamos a estar publicando próximamente. Cuídense todos. Muchas gracias, un saludo a todos. Chao. Chao, chao.